acerca de lo importante que es nosotros como cristianos católicos creer fundamentalmente en la presencia de Dios en nuestras vidas, en la presencia de Jesucristo que nos quiere salvar, en la presencia del Espíritu Santo que nos guía, que nos orienta, que nos pone en el corazón deseos a veces irrealizables, pero que con amor, con piedad y compasión se pueden volver realidad. Nosotros los cristianos católicos también estamos de la mano de la Santísima Virgen María. Aquí en Mater Fátima nosotros proponemos una manera de amar a Dios, estilo de la Virgen María. Y en esta oportunidad quiero llegar a sus hogares, llegar a sus mentes, llegar a sus corazones con un mensaje de vida cristiana auténtica, una vida cristiana profunda. Y el verdadero cristiano es aquel que se agarra de la Madre de Dios, que se agarra de la mano, del manto de nuestra Madre del Cielo. El 13 de julio de 1917, la Virgen en su mensaje nos decía a todos los creyentes: mi inmaculado corazón triunfará. Mi inmaculado corazón triunfará. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Y en eso nosotros creemos y nosotros esperamos que esa promesa se haga realidad. Esa es la razón de ser de Mater. Y hoy quiero llegar a tu hogar como muchas veces lo he hecho a través de estos videos que llegan a muchas personas, poniendo en tu conciencia, poniendo en tu corazón un tema fundamental, y es el tema del corazón de Jesús, océano infinito de amor. El corazón de Jesús es eh, un corazón que espera que nosotros coloquemos nuestras intenciones, nuestros pensamientos, el día a día en el cual nosotros libramos la batalla de la fe, la batalla del amor. Mi nombre es el padre Gerardo Martínez Salamanca, sacerdote diocesano, sacerdote del clero de la diócesis de Girardot. Presto mis servicios aquí en Bogotá, en una misión urbana, en una parroquia que queda a la salida de Bogotá, en los cerros nororientales de Bogotá, una parroquia que tiene por nombre San Calixto Caravario. Y desde aquí estamos evangelizando, estamos colocando al Inmaculado Corazón de la Virgen María, lo estamos colocando como faro de la ciudad, como un faro donde los creyentes entendamos que sin la mano de la Virgen, que sin la devoción mariana, es muy difícil vivir nuestra vida cristiana. Antes de comenzar esta reflexión, esta contemplación de este tema tan maravilloso, quiero darle las gracias al padre Héctor Ramírez, fundador de Mater Fátima, que vive en México. Bien, quiero agradecerle a Leandro Gómez en Argentina, el director de la Escuela de Formación Teológica para Laicos, una escuela que está empezando y una escuela que quiere formar teológicamente a los laicos, porque un laico formado es un laico que entiende que es responsable, es corresponsable de la vida de la iglesia, es corresponsable de que la evangelización llegue a muchas personas más, es responsable de esas palabras de la Santísima Virgen. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Si tú no pones el amor a la Virgen en el corazón de los creyentes,
pues eso no va a funcionar, eso no va a funcionar. Para que funcione la evangelización, tenemos que dedicarle tiempo, entusiasmo y dedicarle corazón. Eso es lo que hacemos en Mater Fátima, los sacerdotes, los fieles laicos, toda la iglesia de Dios en un mismo objetivo, en un mismo horizonte, porque la iglesia está para evangelizar. Ese es el fin de la iglesia, ese es el ser auténtico de la iglesia. De tal manera que si no evangelizamos, pues estamos eh, desdiciendo de nuestro ser cristiano, de nuestro ser católico. Voy a proyectarles unas ideas que quiero que la hagamos meditación. Quiero que estas ideas las hagamos contemplación en este espacio muy corto, pero donde nos encontramos para orar, para pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que ponga en nosotros los sentimientos de Cristo Jesús. He titulado esta reflexión como una introducción a lo que sería una teología fundamental de la misericordia. Nosotros, para hablar de el corazón de Jesús como océano de misericordia, tenemos primero como fundamento de comprender una teología que esté amparada en la misericordia de Dios, porque Dios es misericordia, porque lo propio de Dios es, como dice Santa Teresa, hacernos mercedes, hacernos gracias especiales. Y estas palabras, estas diapositivas que vemos allí en nuestra pantalla, hacen parte también de un curso que vamos a lanzar. Próximamente vamos a lanzar un curso de teología para laicos que tenga por nombre la teología fundamental de la misericordia, porque tenemos que formarnos en la iglesia, porque tenemos que formarnos para, como dice la carta de San Pedro, dar razón de nuestra esperanza, dar razón de nuestra esperanza. Y nosotros podemos dar razón de nuestra esperanza si tomamos en serio la formación de la mente, la formación del corazón y la formación de nuestra práctica. Son tres elementos que van de la mano. Yo no puedo evangelizar si no tengo ideas, si no tengo conceptos, si no tengo nociones, si no tengo las cosas claras en la mente. Hay un filósofo que en la época moderna, cuando le preguntaban qué es pensar, él decía, pensar es tener ideas claras y distintas. Estamos hablando de René Descartes o Renato Descartes, el padre del racionalismo. Así es lo mismo en la iglesia. Hay que tener ideas claras y distintas sobre la fe, sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la iglesia, sobre el Espíritu Santo, sobre el Sagrado Corazón de Jesús y de María. En una palabra, hay que estudiar, hay que formarnos. Santo Tomás decía, y eso lo tomó también de Aristóteles, decía que el estudio es una palabra que designa aplicación intensa de la mente a algo. Y esa definición tan pequeña, tan corta, pero tan profunda, nos lleva a decir que hay que sacar tiempo para la formación, que hay que leer, que hay que analizar, que hay que interpretar, que hay que preguntarle a la iglesia, iglesia, explícame, iglesia, ayúdame, que la iglesia es la comunidad interpretante, es la comunidad que a lo largo de los siglos, pues a través de hombres y mujeres, pues le han dedicado tiempo a estos temas. Por eso
titulé este encuentro de meditación hacia una teología fundamental de la misericordia. Recordemos que la teología es el discurso sobre Dios, pero esa es una noción abstracta, es una noción solamente indicativa. ¿Qué quiere decir este concepto de teología? Es que hay que buscar el discurso de Dios, pero el discurso que conecta con lo que nos dijo Jesucristo, con lo que experimentó Jesucristo de su Padre Dios. Lo que fundamentalmente Jesucristo experimentó de Dios es que Dios es un océano infinito de misericordia. Un océano infinito de misericordia que nos lleva entonces a preguntarnos qué tipo de teología. Y la respuesta es una teología de la misericordia para una nueva evangelización. Una teología para una evangelización, como decía San Juan Pablo II, con nuevo ardor, nuevos métodos, con una nueva manera de llegar a las personas, con una manera nueva, renovada de hablar de Dios. Una teología para no perder el camino, una teología en la que tengamos claros cuál es el camino, cuál es la verdadera iglesia, por qué son importantes los sacramentos, por qué es importante tener en la mente y en el corazón para llevar a la práctica los mandamientos de la ley de Dios, las bienaventuranzas. Qué hermoso cuando encontramos laicos que son capaces de reflexionar sobre las bienaventuranzas, sobre el Padre Nuestro, sobre las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. No podemos ampararnos, como dicen muchas personas, ¿no? Yo le pido al Espíritu Santo que me ilumine y el Espíritu Santo me lo muestra todo. Pues eso es cierto, pero Dios actúa si hay algo, si hay un sustrato, si hay un camino recorrido. Es decir, Dios no actúa de la nada. Tenemos nosotros que ayudarle con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación. Y miren este punto tan importante, necesitamos una teología de la misericordia, una teología que hable de Dios, que hable del verdadero Dios, pero que hable del Dios de la misericordia, del Dios de la esperanza, del Dios del amor. Si ustedes recuerdan, el Papa Benedicto XVI, en sus tres encíclicas, nos contó profundamente qué era la fe, qué era la esperanza y qué era la caridad. Su primera encíclica del año 2005 la tituló así, Deus Caritas es decir, Dios es amor. Allí nos explicó todo lo que él entendía, comprendía sobre la misericordia de Dios, sobre el amor. Por eso esa encíclica debería ser de obligada lectura, de obligada reflexión en nuestras comunidades, en nuestras reflexiones debiera estar como telón de fondo esa primera encíclica del Papa Benedicto. La segunda encíclica es Spe Salvi, del año 2007, sobre la esperanza. Y allí el Papa nos explica, ahonda en lo fundamental de la esperanza cristiana. Y el Papa nos dice que nosotros como creyentes tenemos que distinguir en en las esperanzas, en las expectativas, en las pequeñas esperanzas y en la gran esperanza que es Jesucristo, que es su reino, que es un cielo que no es nuestro, un cielo que nosotros no podemos dar, un cielo al cual nosotros solamente podemos indicar, pero un cielo que lo da Dios. Por eso en esta vida tenemos que
y debemos y estamos llamados a vivirla desde la esperanza cristiana, desde la verdadera esperanza. Esa es la teología que necesitamos. Esa es la teología que la iglesia está pidiendo. Decía San Juan Pablo II, la nueva evangelización se refiere a la capacidad que tiene el Evangelio de ser un mensaje de esperanza, un mensaje transformador, renovador para los hombres y mujeres de todas las culturas y de todos los tiempos. Queridos amigos de Mater Fátima, queridos fieles laicos que me escuchan en este momento, qué hermoso sería que nosotros nos volvamos en heraldos de la verdadera esperanza, la esperanza que da Dios. En este mundo en el cual la esperanza está en crisis, en este mundo donde están disparados las estadísticas de la soledad, de la depresión, de la ansiedad, hay que volver al mensaje esperanzador, paciente y transformador de la esperanza cristiana. En nuestras diócesis, en nuestras arquidiócesis, en nuestras comunidades religiosas, en nuestros movimientos laicales, tenemos que predicar sobre la esperanza. Tenemos que anunciar la esperanza. Debemos ser instrumentos de la esperanza cristiana. Personas no van a darse cuenta de la esperanza si nosotros no somos con nuestra vida hombres y mujeres de esperanza. Por eso necesitamos un tipo de laico. Por eso la iglesia necesita por decirlo así, un perfil del cristiano católico. Un perfil del cristiano que tenga como huella, que tenga como notas sustanciales la esperanza, la fe y la caridad. Por eso nos preguntamos aquí, ¿qué tipo de laico necesitamos? ¿Qué tipo de laico es el que está pensando la iglesia? ¿Qué tipo de laico hay que eh, formar en Mater Fátima? ¿Qué tipo de laico estoy yo formando en mi parroquia de San Calixto Caravario, aquí en la Arquidiócesis de Bogotá? ¿Qué tipo de fiel cristiano? Y decimos un laico dispuesto a vivir su vocación. En otros videos ustedes me han escuchado varias veces cuando yo digo que el gran problema hoy en día es que nosotros a veces se nos escapa la idea, la realidad, la praxis de que yo vivo mi vocación en la iglesia y en el mundo, en la sociedad. Es decir, yo soy un hombre vocacionado. Ustedes son personas vocacionadas, laicos, tenemos una vocación, sacerdotes que hemos sido llamados a algo, para alguien. Esa conciencia a veces la hemos perdido en la iglesia y es la cultura vocacional de la que hoy tanto se está hablando. Necesitamos un laico que alumbre, que sea luz, que se alumbre primero a sí mismo, que alumbre las oscuridades de su vida, de su pecado. Yo tenía un rector que decía en el seminario, pues no estamos en las alcantarillas del pecado, pero siempre se nos va pegando el mal, siempre tenemos algo de qué arrepentirnos, de qué confesarnos. Necesitamos un laico que se alumbre a sí mismo, que alumbre a los demás con la luz de Cristo, para no perder el camino de la santidad, el camino de la gracia.
La iglesia, Jesucristo, está pidiendo, está clamando por un laico que dé razón de su fe, por un laico cuya fe sea la fe de Cristo, la esperanza en Cristo y el amor de Cristo. Eso es fundamental. Ese es el laicado que la iglesia necesita. Ese es el laicado que esperamos que brote de la espiritualidad del corazón de Jesús y el corazón de María. Un laico que sea capaz de decir, yo necesito formar en la fe. Yo necesito formarme en la Sagrada Escritura. Aquí en la vicaría a la que yo pertenezco, del Padre Misericordioso, tuvimos una reunión en estos días y nuestro vicario, el Monseñor Rafael de Brigar, nos decía eso, que en cada parroquia se establezca, hayan grupos bíblicos, casitas bíblicas, que de allí salgan todos los mensajeros del amor de Dios. Es decir, que sean grupos que escudriñen, que estudien la palabra de Dios. Porque, queridos hermanos, la Sagrada Escritura es el alma de la Iglesia, como lo afirmó el Concilio Vaticano II. Sin una orientación bíblica, nuestros apostolados quedan a veces vacíos de Dios, porque es la palabra la que nos guía, es la palabra de Dios la que nos va mostrando el camino. Nosotros somos hombres y mujeres que nos alimentamos de la palabra de Dios, que nos alimentamos también del banquete eucarístico, donde la palabra se vuelve palabra proclamada, anunciada, palabra para toda la comunidad. Y nosotros seguimos la identidad profunda del laico que necesitamos, que hay que formar, es un Christi Fideles Laici, una expresión latina que significa laicos fieles a Cristo, en una fidelidad inquebrantable. Como sacerdote, a veces me he llevado mm, sin sabores, por decirlo así. Personas que decían ser fieles, eh, de misa dominical, de apostolado, a veces se dejan convencer por doctrinas extrañas y llamativas, como dijo el apóstol. Doctrinas extrañas y llamativas que a veces nos confunden, que a veces dicen verdades a medias, que no son y se alejan del camino nuestro, de la verdadera doctrina. Entonces necesitamos primero laicos cristianos fieles a Cristo. Eh, También los invito a profundizar en un texto muy hermoso, una exhortación apostólica del año 1988, que tiene por título Christi Fideles Laici, cuyo tema principal es la santidad, cuyo tema principal es la vocación y la misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Miren, aquí hay una lógica muy importante, la lógica de que la santidad en lo profundo es vivir nuestra vocación, vivir nuestra misión, vivir aquello que Dios nos ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, aquello en lo que nosotros nos desenvolvemos diariamente, porque es en la vida de todos los días, es en el transcurrir del tiempo donde nosotros desarrollamos nuestra vocación.
donde nosotros estamos demostrando la fidelidad a Dios, nuestro sí a Jesucristo. Es en la manera como saludamos, en la manera como damos una catequesis, en la manera como servimos en la iglesia, en la manera en la que vamos caminando con Jesús, como los discípulos de Maús. En esa manera en la cual nosotros eh, damos testimonio de lo que llevamos en nuestro corazón, de nuestra vocación. ¿Qué hay que tener para nuestro curso, para nuestra formación, para este curso que próximamente vamos a comenzar, para este curso que Mater Fátima va a ofrecer a todos los que estamos en este movimiento, los que nos queremos formar en las parroquias? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que tener? Lo primero hay que tener es motivación, pero nos hacemos una pregunta: ¿cómo surge la motivación? La motivación surge cuando yo descubro belleza, descubro bondad, descubro verdad en Jesucristo, porque no es el Padre Gerardo que, el que está en estos momentos transmitiéndoles un mensaje, es Jesucristo que pone en el corazón de los predicadores, en el corazón de los profesores de teología, las las palabras que necesitamos para que en este momento toquen tu corazón. Yo he sido profesor de teología muchos años y cada vez que me dirijo a un público, le pido a Dios, Señor, que no sea yo, que seas tú tocando los corazones, que seas tú, Padre de bondad, poniendo en la mente, en la conciencia de las personas tus palabras, tus mociones, que seas tú, Padre de bondad, mostrando el camino. Yo me apasiono cuando en mí se suscita el deseo, la acción y la realización. Incluso cerebralmente, cerebralmente se activan neurotransmisores importantes de la felicidad, entre ellos la serotonina, la dopamina. ¿Por qué? Porque cuando yo descubro esta belleza, yo descubro lo que dice la palabra. Él ha hecho nuevas todas las cosas. Pidámosle al Señor en este momento que el Señor haga en mí cosas grandes como las que hizo en la Virgen María, como la que hizo en los santos, como la que hizo y la que hace y lo que hace y las que hace en todas las personas y en todos los fieles de buena voluntad que nos ponemos al pie de la cruz del Señor, al pie de su océano, de su misericordia. Quiero recordarles que cualquier camino no nos sirve, cualquier camino no es el adecuado. Hay personas que le preguntan a los sacerdotes: Padre, he llevado muchos caminos de espiritualidad, de santidad, y ninguno me ha llenado. Y la respuesta es precisamente por eso, porque hay que ubicarse en el verdadero camino. Y el verdadero camino no es algo, el verdadero camino es alguien, es Jesucristo. Nosotros no podemos continuar el camino si no sabemos quiénes somos. Hay una historia muy bella que es la de Alicia en el País de las Maravillas. Ella, en un momento de la historia, ella se siente perdida y encuentra a un conejo y le pregunta: Señor conejo, ¿qué camino de los dos debo seguir? Y el conejo le preguntó a Alicia: ¿tú para dónde vas? Y ella dice: pues para ninguna parte.
Y el conejo le respondió, pues Alicia, si tú no vas para ninguna parte, cualquier camino te sirve. Y sucede que nosotros sí sabemos para dónde vamos. Nosotros sabemos que vamos peregrinando hacia el cielo. Ese es nuestro fin. Y el cielo tampoco es algo. El cielo es Jesucristo. El cielo es el océano de misericordia que es Dios, que es su corazón, que es su gracia en nosotros. Santa Isabel de la Trinidad tiene una frase que siempre golpea mi conciencia y es, he encontrado el cielo en la tierra porque el cielo es Dios y Dios está dentro de mí. Qué maravillosa esa frase para que nosotros descubramos que en esta realidad podemos encontrar a Dios, porque Dios ya está en nosotros, está en lo profundo de nuestro corazón, en lo que San Juan de la Cruz llamaba las profundas cavernas del sentido. En tu intimidad está Dios. Y esa experiencia también la hizo San Agustín. Yo te buscaba afuera en las cosas creadas y tú estabas dentro de mí. Y tú estabas dentro de mí. Entonces, el camino es el camino de la fe en Jesús, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. De tal manera que todos los que estamos aquí en esta meditación, en este día tan hermoso, tenemos que decir que en el camino necesitamos un verdadero encuentro, necesitamos la conversión, necesitamos ponernos en camino, necesitamos ser fieles, recordando que la fidelidad es el requisito fundamental para estar en el camino. Hombres y mujeres que día a día, que mes a mes, que año tras año, que década, que década en década, aquí estamos siguiendo al Señor. Aquí estamos en este camino de peregrinación. Recordemos las palabras del Evangelio. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y son palabras que también resuenan en el libro del Apocalipsis. Ellos son los que vienen, los que perseveraron de la gran tribulación. Necesitamos pues una nueva evangelización que le dé sentido, que le dé significado a este proyecto de amor a Cristo. Queridos amigos, quería también recordarles que en el año 2014, en el Congreso de Teología para Laicos, ese fue precisamente el lema, discípulos misioneros de la nueva evangelización. Por eso el objetivo de ese Congreso se planteaba vivir la vocación y anunciar el querigma. Quiero terminar esta meditación con esa homilía del año 2014 del Papa Francisco. No debemos ser cristianos de apariencia, cristianos que se colapsan ante la primera tentación, cristianos que no tienen sustancia, sino que debemos ser santos, santos de la vida diaria, santos de la acera del frente, como dice el Papa, santos de la calle, santos que demos testimonio del amor de Dios. Por eso, queridos amigos, les agradezco este espacio de meditación, de amor de Dios. Quiero invitarlos entonces a que estén muy pendientes en las redes sociales de Mater Fátima para este curso que va a llamar así, Teología Fundamental de la Misericordia de Dios. Gracias por dejarme llegar a sus hogares. Gracias a Mater Fátima, al Padre Héctor, a Leandro, a todos los colaboradores de Mater Fátima por este momento de bendición. Recuerden, si quieren comunicarse conmigo por medio de Mater Fátima, o si no, mi correo es gerardo
msa, Gerardo msa, @gmail.com. O también la parroquia San Calixto Caravario, de aquí de Bogotá, en el Face, también me pueden escribir. O también, pues, por mi número de WhatsApp. El número aquí en Colombia es 313-251-2927. Que Dios los bendiga, que la Madre del Cielo, María Santísima, nos ayude, nos guarde y nos proteja. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Quedamos en la paz de Dios y hasta una próxima, un próximo encuentro y una próxima experiencia de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde y que seamos verdaderamente santos. Amén.